Bienvenidos todos a nuestra clase 37 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo cuál es el objetivo de todas las clases que restan. El objetivo de todas las clases que restan es demostrar este teorema, que es el teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿sí? Entonces, ¿y qué dice este teorema fundamental de la teoría de Galois, no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si yo me considero K sobre E una extensión finita y de Galois, recordemos que de Galois significa que cuando yo calculo el grupo de Galois de K sobre E y luego calculo el campo fijo asociado al grupo de Galois de K sobre E, lo que obtengo es que regreso a E. Eso fue la definición que vimos de extensión de Galois, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una extensión K sobre E, que es una extensión finita y que es de Galois. Entonces, considero G el grupo de Galois de la extensión K sobre E, ¿no? Entonces, la primera parte del teorema fundamental de la teoría de Galois lo que me dice es que las funciones θ, que va del conjunto de campos intermedios entre K y E a los subgrupos del grupo de Galois de K y E, ¿sí? Y como es inversa, tiene inversa, con inversa esta función psi, que va de los subgrupos del grupo de Galois a los campos intermedios de K sobre E. ¿Y cómo se define esta θ? Esta θ lo que hace es que a un campo intermedio entre K y E le asocia el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Así es como se define esta θ que va de campos intermedios a los subgrupos del grupo de Galois. Y vimos que esto, Galois de K sobre F, es un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Y cómo se define esta función psi que va de los subgrupos de G al conjunto de campos intermedios? Pues dado un subgrupo H de G, pues ¿qué es lo que le hacemos? Le asociamos el campo fijo asociado a H, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces la primera parte del teorema fundamental de la teoría de Galois me dice que estas funciones θ y psi, es decir, la función θ que manda campos intermedios a grupos de Galois y luego de subgrupos a campos intermedios, esas funciones son biyectivas con una inversa de la otra. ¿Pero bajo qué condiciones? Bajo la condición de que tengamos una extensión finita y de Galois, ¿sí? Y de Galois, como dije hace rato, quiere decir esto, ¿no? Pero en general, checar esta condición de que cuando yo calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, regreso a E, esa condición luego es muy difícil de checar. Entonces, lo que vamos a ver es que esta condición es equivalente a una condición que es que esta extensión sea normal y separable. Entonces, en lo que estamos, nuestras clases siguientes, lo que estamos estudiando, lo que vamos a estudiar es cuestiones que tienen que ver relacionadas con normalidad y con separabilidad, ¿sí? Entonces, en clases siguientes vamos a demostrar esta equivalencia, que es que K es de Galois, que esta extensión satisface esta propiedad, sí, solo sí es normal y separable, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿ok? Y además, esta es la primera parte del teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿no? Esta es básicamente como lo anuncian en muchos libros, pero además hay más información. Además hay más información que nos da el teorema fundamental de la teoría de Galois. ¿Cuál es la información? Ok, entonces para recordar la información, recordemos que la función θ va de los campos intermedios a los subgrupos de G, ¿no? Y además en clases anteriores, cuando estudiamos la función θ, vimos que esa función θ invertía con tensiones, ¿sí? Ok, y entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un campo intermedio entre E y K. A eso, mediante la función θ, le asocio ¿quién? Galois de K sobre F, ¿no? Es decir, Galois de esta extensión, ¿no? ¿Sí? A eso le asocio ese grupo y resulta que ese es un subgrupo de ¿quién? De Galois de K sobre E, ¿no? Que es este. ¿Sí? Entonces, a esta extensión, a E, que es una extensión intermedia entre K y E, pues le asocio Galois de K sobre E, que es esto y que es todo el grupo G que estamos considerando, ¿sí? Y además de tal forma que Galois de K sobre K es exactamente el grupo trivial, ¿no? Y además vimos que esta θ invertía con tensiones, ¿no? Entonces por eso es que como E está metido dentro de F, cuando considero Galois de K sobre F,
Galois de K sobre F va a estar metido dentro de Galois de K sobre E, que es exactamente eso, ¿no? Por eso es que se invierte la contención. Entonces estas flechitas van acá para arriba, mientras del otro lado van para abajo, ¿no? Porque se invierten las contenciones. De la misma forma aquí, ¿no? Esta va para arriba, pero aquí va para abajo, ¿sí? Entonces vamos de los campos intermedios a los subgrupos de G, ¿sí? E invierte contenciones, ¿no? Ok, entonces eso es lo que y además en el teorema fundamental de teoría de Galois, la primera parte me está diciendo que esta función teta es biyectiva, ¿no? Ok. Pero también se va a tener la siguiente información. ¿Cuál va a ser, si yo tengo este campo F y yo lo mando mediante este campo F, que es una extensión intermedia entre E y K, y yo lo mando mediante la función teta a un subgrupo de G de esta forma, F va a dar a Galois de K sobre F. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de K sobre F? Entonces, lo que nos dice también que se tiene la siguiente información, que la cardinalidad de K sobre F, la cardinalidad de este grupo, es exactamente el grado de extensión de K respecto de F. Es decir, esta extensión, el grupo de Galois de K sobre F, que es esta parte, el grupo de Galois de esta extensión tiene cardinalidad el grado de extensión de K respecto de F. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos la definición de grupo de extensión de Galois, vimos una equivalencia para hacer una extensión de Galois, ¿no? Esto lo que quiere decir exactamente es que esta va a ser una extensión de Galois, ¿sí? Ok, entonces eso nos va a decir el inciso A también de teorema fundamental de la teoría de Galois. El inciso B, ¿qué me va a decir? A este F, mediante la función teta, yo le asigno un subgrupo de G, ¿no? Entonces, ¿cuál es el índice de este subgrupo en el grupo G? Entonces me dice que el índice del subgrupo K sobre F, de este subgrupo en el grupo K sobre E, el índice, que recordemos que se denota así, con dos puntitos, igual. Entonces, el índice de este grupo en este grupo va a ser exactamente el grado de extensión de F sobre E. ¿Sí? Entonces aquí tengo este grupo Galois de K sobre F metido dentro de Galois de K sobre E. El índice de este subgrupo en este subgrupo va a ser exactamente la extensión, el grado de extensión de F sobre E. ¿Sí? Entonces, por eso es que denotamos al grado de extensión con este simbolito, ¿no? Porque en realidad el grado de extensión de una extensión de campos bajo ciertas condiciones está relacionado con el índice de ciertos grupos, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Por eso es que estas dos notaciones, aunque son distintas, estas para campos y estas para subgrupos, estos numeritos coinciden, ¿sí? Y por último, el inciso C, ¿qué nos va a decir? Tengo a F, yo le estoy asociando este subgrupo de G, ¿no? Entonces, uno se pregunta cuándo este subgrupo es un subgrupo normal, ¿sí? Entonces va a resultar que este va a ser un subgrupo normal si solo si esta extensión es una extensión de Galois, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sí? Que sea una extensión de Galois, ¿qué quiere decir con la definición que ahorita tenemos? Que si yo calculo el grupo de Galois de F sobre E y luego calculo el campo fijo, regreso a E, ¿no? ¿Sí? Entonces, este va a ser normal, si solo si esta es una extensión de Galois. Y además, ¿qué pasa? Si este subgrupo es normal en este, pues yo puedo hacer el grupo cociente, ¿no? Entonces, si yo hago el grupo cociente de Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F, es decir, este G sobre este, entonces voy a tener un isomorfismo ¿con quién? Con Galois de F sobre E. ¿Sí? Entonces, al hacer el cociente de este subgrupo, cuando el subgrupo es normal con este, lo que obtengo es el grupo de Galois de F sobre E. ¿Sí? Entonces, esa es toda la información que nos dice el teorema fundamental de la teoría de Galois, ¿no? O sea, hay una biyección entre campos intermedios y subgrupos del grupo de Galois, y además hay cierta información respecto a cómo se comportan las cardinalidades de los grupos obtenidos y los índices de los grupos obtenidos, ¿no? ¿Sí? Y además va a resultar que este subgrupo va a ser normal en este, sí, solo sí, esta es una
extensión de Galois, ¿no? ¿Sí? Y como dijimos cuando empezamos a estudiar extensiones así, de E metido dentro de F metido dentro de K, dijimos que teníamos tres grupos de Galois, ¿no? El Galois asociado a K sobre E, el Galois asociado a K sobre F y el Galois asociado a F sobre E. Dijimos que había una condición obvia, que es la que hemos utilizado ahorita, que Galois de K sobre F es un subgrupo de Galois de K sobre E, ¿sí? Y lo que estamos diciendo ahorita, que en el caso en el que Galois de K sobre F sea un subgrupo normal de Galois de K sobre E, al hacer el cociente, lo que yo tengo es el Galois de F sobre E, ¿no? Entonces, ya tengo relacionado los tres grupos de Galois que salen en este tipo de extensiones, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, eso es lo que queremos demostrar. Entonces, para eso estábamos estudiando normalidad y entonces recorremos lo que hicimos en la clase 36. Entonces, en la clase 36, que fue la clase pasada, demostramos lo siguiente, ¿no? Que fue el teorema 2.61, que nos considerábamos un campo y demostramos que todo campo tiene una cerradura algebraica, ¿no? ¿Qué dijimos que era una cerradura algebraica? Una cerradura algebraica de un campo era una extensión algebraica de E, de tal forma que ese campo ya no tiene extensiones algebraicas más grandes, ¿no? Es decir, el campo es algebraicamente cerrado, ¿no? Entonces, lo que demostramos en el teorema 2.61 fue que todo campo tiene una cerradura algebraica. Entonces, esto de que todo campo tenga una cerradura algebraica nos va a ayudar a demostrar que cualquier conjunto de polinomios tiene un campo de descomposición. ¿Ok? Entonces, primero tenemos esta definición 2.62 que me dice lo siguiente. Yo me considero S un subconjunto del anillo de polinomios con coeficientes en el campo E. Entonces ese va a ser un conjunto de polinomios no constantes, ¿sí? S tiene puros polinomios no constantes. S podría ser un conjunto finito de polinomios o un conjunto infinito de polinomios, ¿sí? Entonces vamos a decir que una extensión f de E es un campo de descomposición del conjunto S de polinomios. Va a ser un campo de descomposición de S sobre el campo E si pasan las siguientes dos cosas. Primero, todo polinomio f de x en S se factoriza linealmente en el anillo de polinomios con coeficientes en f, ¿no? Entonces, f va a ser un campo de descomposición de S sobre E si todo polinomio f de x en S se factoriza linealmente en el anillo de polinomios con coeficientes en f, ¿no? ¿Sí? Y la siguiente condición B es que f es exactamente el mínimo, es el subcampo más pequeño de f que contiene a E y a R, donde R es el conjunto de todas las raíces de todos los polinomios de S, es decir, f se obtiene como el campo más pequeño que se obtiene al agregarle a E todas las raíces de todos los polinomios de S, ¿sí? Ok, entonces notemos que esta definición es más general de la que ya teníamos, ¿no? La definición con la que habíamos empezado era el campo de descomposición de un solo polinomio, ¿no? Vimos en clases anteriores que si yo me tomo un polinomio no constante, entonces siempre existe el campo de descomposición. Aquí, y también vimos que si tomamos una familia finita, también existe un campo de descomposición, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo, ahora aquí lo que estamos estudiando es cuando existe. Ahora estamos estudiando la noción del campo de descomposición para una familia arbitraria de polinomios. Podría ser una familia infinita de polinomios, ¿sí? Y entonces, el hecho de que, de que cualquier campo tenga una cerradura algebraica nos va a ayudar a ver que todo conjunto de polinomios no constantes, ya sea finito o infinito, siempre tiene un campo de descomposición, ¿sí? Y ese es el corolario 2.63, que me dice lo siguiente. Si yo me tomo S, un conjunto de polinomios no constantes en el anillo de polinomios con coeficientes en E, en el campo E, entonces S tiene un campo de descomposición, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Cuando queríamos encontrar el campo de descomposición de un polinomio, que dijimos que había un método general, ¿no? ¿Cuál era el método general? Que era, encontrábamos un campo en el que nuestro polinomio se factorizara linealmente y luego, dentro de ese campo, nos fijábamos en el campo más pequeño que, pues, que tuviera las raíces del polinomio f de x, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para demostrar esto. Entonces, primero,
vamos a encontrar un campo donde todos los polinomios de ese se factoricen linealmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues eso nos va a ayudar la cerradura algebraica. Entonces, demostración. Entonces, por 2.61 existe. Sí, es 2.61, todo de la cerradura algebraica, sí, ¿no? Entonces, por 2.61, existe una cerradura algebraica. Y ahorita demostramos que existe una cerradura algebraica, ¿no? No hemos dicho que es única. Más adelantito, en las siguientes clases, demostraremos que la cerradura algebraica es única salvo isomorfismos, ¿no? Entonces existe una cerradura algebraica. Una cerradura algebraica. K de E. Entonces, como es un campo, existe una cerradura algebraica, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? En particular, sabemos que el campo es algebraicamente cerrado, ¿no? En particular, K es algebraicamente cerrado. Y por definición de algebraicamente cerrado, una de las condiciones equivalentes de ser algebraicamente cerrado que vimos en la clase pasada, en particular K es algebraicamente cerrado, y por las condiciones que vimos en la clase pasada, y por lo tanto, por las condiciones que vimos la clase pasada, tenemos que todo polinomio con coeficientes en E se factoriza lineal, que con coeficientes en K, todo polinomio con coeficientes en K con coeficientes en K se factoriza linealmente en K de X, ¿no? Se factoriza linealmente en K de X. O sea, la cerradura algebraica de E es un campo que es una extensión algebraica de E y además es algebraicamente cerrado, ¿no? Y que sea algebraicamente cerrado es esta condición de que cualquier polinomio no constante se factoriza linealmente en K de X, ¿sí? Ok, entonces, como, como E está metido dentro, como E de X está metido dentro de K de X, porque E está metido dentro de K, entonces todos los polinomios de S todos los polinomios de S se factorizan linealmente en K de X. Linealmente en K de X. Y ya demostramos la primera parte, ¿no?, de la definición. Necesitamos un campo más grande que E, que contenga una extensión de E, en el que todo polinomio de S se factoriza linealmente en f de x, ¿no? Aquí ya estamos tomando la cerradura algebraica como eso. Y luego, para obtener la segunda condición, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, dentro de K me fijo en todas las raíces, entonces ahora sea R, como todos los polinomios de f de S se factorizan linealmente en K de X, pues todas sus raíces están en K, ¿no? Entonces sea R el subconjunto de K, el conjunto de todas las raíces, el conjunto de todas las raíces, el conjunto de todas las raíces
de todos los polinomios en S. En S. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dentro de acá me fijo en todas las raíces de todos los polinomios en S. Y ahora sí, ¿cómo construyo el campo de descomposición? Entonces, definimos F igual al menor subcampo de K que contiene a E y a R, ¿no? Este es un subcampo de K, ¿sí? Definimos F. Y entonces, pues, primero, definimos aquí. Entonces, la afirmación es que F es el campo de descomposición. F es un campo de descomposición de la familia S. Y eso es fácil, ¿por qué? Primero, ¿ah? Como F tiene a todas las raíces, porque se las estoy metiendo, como F tiene todas las raíces de, como F tiene todas las raíces ¿de quién? De los polinomios en S. En S se tiene que todo polinomio de S se factoriza linealmente en F de X. Linealmente en F de X. Y además por construcción, F es igual a E de R, ¿no? Es el menor subcampo que contiene a todas las raíces y por lo tanto, eso es por definición, ¿no? F es igual a E de R. Y ya, entonces ya satisface la definición, ¿no? Todo polinomio se factoriza linealmente con coeficientes en ese campo y ese menor campo que contiene a E y a todas las raíces de R, ¿no? Y ya, por lo tanto, F es un campo de descomposición. F es un campo de descomposición de S. Y ya acabamos, ¿no? Esta prueba. ¿Sí? Ok. Entonces, otro corolario que se sigue de esto es que es corolario 2.64. Corolario 2.64. ¿Qué es lo que tenemos? Que nos dice que si E es un campo, entonces la cerradura algebraica coincide es el campo de descomposición. Si E es un campo, entonces el campo de descomposición del conjunto de todos los polinomios, del conjunto de todos los polinomios no constantes en E de X,
no constantes en E de X coincide, es la cerradura algebraica, es la cerradura algebraica. Es la cerradura algebraica de E. ¿Sí? Y esto ya se sigue inmediatamente de lo que hemos hecho. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, si yo me tomo la cerradura algebraica del campo E, entonces, digamos K, entonces cualquier polinomio con coeficientes en K se factoriza linealmente, ¿no? Entonces, en particular, como E está metido dentro de K, todos los polinomios no constantes en E de X se factorizan linealmente en K de X, ¿sí? Y además, como estamos tomando todos, pues resulta ser que ese es el conjunto más grande, ¿sí? Entonces, la cerradura algebraica de un campo es exactamente el campo de descomposición. O sea, yo tomo un campo E y yo me tomo todos los polinomios no constantes en E de X, ¿sí? Dentro de, entonces, ese es el conjunto de todos los polinomios no constantes, ¿no? Entonces, un campo de descomposición de todos los polinomios de E de X va a ser exactamente la cerradura algebraica del campo E, ¿sí? Ok, entonces, bueno, tenemos eso. Ahora queremos demostrar que la cerradura algebraica, que los campos de descomposición, vimos en el caso en el que teníamos el campo de descomposición de un solo polinomio, vimos hace como 2 o 3 clases que el campo de descomposición era único salvo isomorfismos, ¿no? En el caso en el que teníamos campo de descomposición de un polinomio. Aquí lo que queremos ver es que el campo de descomposición de una familia de polinomios, ya sea finita o ya sea una familia finita o infinita, también su campo de descomposición va a ser único salvo isomorfismos. Aquí ya vimos que existe uno, ¿no? Ahora hay que ver que es único salvo isomorfismos. Entonces, para eso, ahora veamos. Veremos que el campo de descomposición, que un campo que dada ese es su conjunto de E de X, ¿sí? El campo es, su campo de descomposición es único salvo isomorfismos. Es decir, cualesquiera dos son isomorfos, ¿no? ¿Sí? Y entonces para eso necesito antes una proposición. Para eso necesito una proposición que va a ser, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero para demostrar la proposición de la siguiente clase voy a necesitar la siguiente, que va a ser proposición 2.65. ¿Sí? ¿Qué me dice esta proposición? Me va a decir lo siguiente. Voy a considerar sigma que va de E en E' un isomorfismo de campos, entonces sea sigma que va de E en E', un isomorfismo de campos. ¿Sí? Entonces tomamos un isomorfismo de campos y considero una extensión f de E y una extensión f' de E', ¿no? Sean f sobre E y f' sobre E', extensiones de E y E' respectivamente, ¿no? Extensiones.
de E y E' respectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces consideramos dos extensiones, una de E y una de E'. Supongamos que F es un campo de descomposición. Supongamos que la extensión F es un campo de descomposición de una familia de polinomios. Entonces, supongamos que F es un campo de descomposición. Es un campo de descomposición de una familia de polinomios de una familia S que la voy a indexar sobre cierto conjunto. Una familia S que va a ser Fi de X, ¿sí? Sobre I en cierto conjunto. Es decir, tenemos que es una que supongamos que F es un campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en E, ¿no? Estoy diciendo ahí quién es esa familia, ¿sí? Y que tau, y que tenemos un morfismo tau que va de F en F', un emorfismo. Si quieren lo escribo más abajo. Un emorfismo tal que ¿qué? Tal que es un emorfismo sí, más bien dicho, más que un emorfismo, y que tau es un morfismo de campos. Tal que cuando yo restringo tau a E, es esta sigma, ¿sí? Ok, entonces tenemos esas propiedades, y luego considero una familia Fi estrellita de X, que va a ser, la voy a anotar como S'. Entonces, a ver, sea Fi estrellita de X, por definición, igual al morfismo inducido, sigma estrellita, ¿de quién? De Fi de X. Consideremos este polinomio con coeficientes en E'. ¿Sí? Entonces, va a resultar que tau de F es un campo de descomposición. ¿De quién es un campo de descomposición? De la familia S', de S', donde S', ¿quién va a ser? Va a ser el conjunto de todos los polinomios Fi estrellita de X y corriendo sobre los I, y esto está metido dentro de E' de X. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, antes de hacer la demostración, voy a ver qué es lo que nos dice este resultado. A ver, tomamos un isomorfismo
sigma que va de E en E', ¿no? Un isomorfismo de campos. Y considero una extensión F de E y una extensión F' de E', ¿sí? Supongamos que esta extensión F de E, esta F, es un campo de descomposición de una familia de polinomios en E de X, ¿sí? Y supongamos que yo tengo un morfismo de campos que va de F en F', de tal forma que cuando yo restringo tau a E me da sigma, ¿sí? Ok, entonces supongamos que tenemos esa hipótesis. Luego, para cada fi en esta familia S, considero fi estrellita de X. Fi es un polinomio con coeficientes en E, ¿no? Mediante el morfismo inducido a través de sigma, este f de i de X lo puedo ver como polinomio con coeficientes en E', ¿no? Que es exactamente fi estrellita. Fi estrellita de X es el morfismo inducido a través de sigma evaluado en fi de X, ¿no? Entonces considero este polinomio en E' de X. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es que cuando yo le aplico tau a este campo, la imagen de tau, que es exactamente tau de f, va a ser un campo de descomposición de esta familia de polinomios, pero ahora con coeficientes en E'. Estoy resumiendo, ¿qué es lo que me dice? Si yo tengo que este f es un campo de descomposición de esta familia con coeficientes en E, entonces tau de f va a ser un campo de descomposición para esta familia S', donde S' se obtiene a través de esta familia de polinomios, donde esta familia de polinomios se obtiene a través de esta familia S, a través del morfismo sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos eso. Ok. Entonces, o sea, ¿qué tenemos? O sea, tenemos, o sea, que lo que dice es que tenemos ¿no? Tenemos un isomorfismo de E en E'. Tengo este isomorfismo sigma. Luego aquí tengo la extensión F de E, ¿no? Que se mete aquí. Y luego aquí tengo la extensión F' acá. Y luego tengo este tau, ¿no? Y lo que estoy pidiendo es que el tau restringido a E sea sigma, ¿no? Es decir, es que este diagrama conmuta, ¿no? Esa es la hipótesis que tengo. Entonces veamos que, pues lo que queremos, ¿no? Veamos que tau de F y tau de F, pues ya es un subcampo de F', ¿no? Tau de F ya queda aquí dentro de F'. Entonces hay que ver que tau de F es campo de descomposición. Campo de descomposición. ¿De quién? De la familia S' de X, ¿no? De S', que está contenido dentro, que es una familia de polinomios con coeficientes en E', ¿sí? Entonces veamos eso. Entonces primero, como F es un campo, sabemos que cualquier morfismo de anillos que sale de un campo es inyectiva, ¿no? Y eso lo vemos porque el kernel de tau es un ideal de F y los únicos ideales de un campo son el cero y el total, y como tau es un morfismo de anillos, pues no es el total, entonces tiene que ser cero, ¿no? Entonces, como F es un campo, sabemos que tau es inyectiva. Tau es inyectiva. Tau es inyectiva. Y así. Y así pues tenemos un isomorfismo. Tenemos que F es isomorfo a la imagen, ¿no? Que es exactamente F, tau de F, isomorfo
morfo a tau de f, pero tau de f ya es un subcampo de E, ¿no? Pero tau de f y ya está, es un subcampo. Es un campo de f', ¿sí? Entonces, como este tau es inyectiva porque está saliendo de un campo, entonces, pues, tau es, entonces, pues tenemos un isomorfismo entre f y la imagen de tau, ¿no? Y la imagen de tau es tau de f, entonces f es isomorfo a tau de f, pero tau de f ya está metido dentro de f', ¿sí? Ok. Ahora consideremos una familia, ahora consideremos un elemento fi en S. Ahora sea fi de x, un elemento de S, ¿no? Que lo que sabemos es que S es un conjunto de polinomios con coeficientes en E, ¿no? ¿Sí? Entonces supongamos que f de i lo puedo escribir como sigue. Entonces supongamos fi de x lo puedo escribir como a por x a la n más a sub n por x a la n. Ok, si quieren mejor como a0 más a1 por x más así sucesivamente más a n por x a la n. Como f de i lo estoy tomando en S y S es, tiene y S, los elementos de S son polinomios con coeficientes en E, pues vamos a tener que los AI están en E, ¿no? Con AI en E para todo I. Entonces nos estamos tomando un polinomio con coeficientes, un polinomio en S con coeficientes en E, ¿no? Entonces como tau restringido a E es sigma, tenemos lo que sigue. Tenemos lo siguiente. ¿Quién es tau estrellita de F? Tau estrellita de Fi de X. Hemos visto qué es lo que hacemos con este SI, este FI, tiene polinomio, es un polinomio con coeficientes en E, y los coeficientes de E está metido dentro de F, ¿no? Entonces lo puedo ver como polinomio con coeficientes en F, y lo puedo aplicar el morfismo inducido tau estrellita. Recordemos que tau estrellita va del anillo de polinomios de F de X en el anillo de polinomios F' de X, ¿no? ¿Y qué es lo que le hace un polinomio tau estrellita? Pues a los coeficientes de un polinomio los cambia por elementos en F' a través de la función tau, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, es exactamente lo que es. Esto es exactamente tau estrellita, ¿de quién? De A0 más A1 de X más bla bla más AN X a la N, ¿sí? Y como esto es un morfismo de anillos, ¿qué es lo que pasa? Pues esto es exactamente tau estrellita de A0 más tau estrellita, por definición, esto ya es ¿quién? Por definición, lo que hacemos es que cambiamos los coeficientes A0, los coeficientes estos por tau, ¿no? Entonces esto es tau de A0 más tau de A1 por X más así, más tau de AN por X a la N. Como los AI están en E y tau restringido a E es igual a sigma, pues el tau lo puedo cambiar por sigma, ¿no? Esto es exactamente sigma de A0 más sigma de A1 por X más así sucesivamente más sigma
de AN X a la N. Y esto por definición es el morfismo inducido sigma estrellita. ¿De quién? De A0 más AN X a la N, que es exactamente sigma estrellita de FI de X. ¿Sí? Entonces, cuando yo considero tau estrellita, el morfismo tau estrellita, entonces al polinomio FI que tiene coeficientes en E, lo mando a un polinomio con coeficientes en E' a través de tau, que me da exactamente el mismo polinomio que si yo mandara este FI de X a través del morfismo sigma estrellita, ¿no? ¿Sí? Y como sigma estrellita está en FI de, como este sigma estrellita va, como sigma va de E en E', sigma estrellita va de E de X en E' de X, ¿no? Entonces, este es exactamente un polinomio con coeficientes en ¿dónde? Este es un polinomio exactamente con coeficientes en E' de X. ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso por un lado. Por otro lado, como F es un campo de descomposición de S, como F es un campo de descomposición de la familia de polinomios en S, de S, y mi FI de X está en S, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que mi FI de X lo puedo factorizar linealmente, ¿no? Por lo tanto, FI de X lo puedo factorizar como ¿quién? Como una constante A por X menos alfa 1 por X menos alfa 2, así sucesivamente por X menos alfa n, ¿sí? Eso lo puedo hacer con A un elemento del campo E, ¿sí? Porque recordemos que este FI de X es un polinomio con coeficientes en E, ¿no? Entonces el coeficiente principal tiene coeficientes en E y el coeficiente principal después de que yo hago esta multiplicación es A. Entonces A está en E, pero los alfa I están en F. Pero alfa I está en F para todo I que va desde 1 hasta N, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, si yo aplico tau estrellita a esta descomposición, pues por lo tanto, tau estrellita de FI de X va a ser exactamente ¿quién? Va a ser exactamente tau estrellita de A por X menos alfa 1, así sucesivamente hasta X menos alfa n, ¿sí? Esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente A por, bueno, tau estrellita de A, tau estrellita de A, y eso es porque tau estrellita es morfismo de anillos, ¿no? Entonces tau estrellita de X menos alfa 1, así sucesivamente hasta tau estrellita de X menos alfa n. Y esto es porque tau estrellita es morfismo de anillos, ¿no? Morfismo de anillos. ¿Sí? Pero como A está en E y tau estrellita está en A, entonces esto es exactamente sigma de A, ¿sí? Por
Tau estrellita de esto, ¿qué es lo que hace? Lo único que hacemos es que mediante tau cambiamos los coeficientes, ¿no? Entonces esto es exactamente x menos tau de alfa 1, así sucesivamente, por x menos tau de alfa n, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo este polinomio y obtengo esta descomposición ¿en dónde? Entonces, y esto acá, esta igualdad es porque tau restringida a e es sigma, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tau de alfa i son raíces del polinomio tau estrellita de fi de x, que es lo mismo que por lo que dijimos acá arriba, que el polinomio sigma estrellita de fi de x, ¿no? Que es lo mismo que sigma estrellita de fi de x. ¿Sí? Ok, son raíces de este polinomio y tau de AI, de alfa i, pues trivialmente está en tau de f, ¿no? Está en la imagen tau de f, pues los alfa i están en f. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, lo que estoy diciendo, por lo tanto, estoy diciendo que mi polinomio sigma i estrellita de f, el polinomio sigma estrellita de f de i de x, se factoriza linealmente en tau de f. ¿Sí? Y este era el que habíamos denotado por definición. Este es por definición fi estrellita de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, este polinomio se factoriza linealmente en tau de f. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Este fue un elemento fi estrellita arbitrario, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo elemento de S', que es el conjunto de fi estrellitas de x sobre i en i, se factoriza linealmente en tau f de x, ¿no? Todos, acá pude factorizar este polinomio, lo pude factorizar y este es un polinomio con coeficientes en tau f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces pude factorizar todos los polinomios fi estrellita en este anillo de polinomios, ¿sí? Y entonces, pues ya nada más falta ver. Entonces ya demostramos la primera parte, ¿no? Para ver que se satisface ser un campo de descomposición, porque para que sea un campo de descomposición, que era lo que decía, recuerdo acá arriba, para que una extensión f de E sea un campo de descomposición de la familia de polinomios en S, todo polinomio en S se debe factorizar linealmente en f de x, ¿no? Entonces ya vimos aquí que todo elemento se factoriza, ya vimos aquí que todo elemento de S' se factoriza en el anillo de polinomios con coeficientes en tau de f. Entonces ya vamos bien para demostrar que este es un campo de descomposición, ¿no?
¿Ok? Ahora, notemos. Ok, entonces ahora bien. Sea S el conjunto de todas las raíces, no, R, ¿no? Sea R el conjunto de todas las raíces el conjunto de todas las raíces ¿de quién? De los polinomios de S, de los polinomios en S. Y sea R', el conjunto, obviamente metido dentro de F, R está metido dentro de F, el conjunto de todas las raíces lo ponemos en S, y R', contenido en F', en tau de F, el conjunto de todas las raíces de los polinomios en S'. Entonces, como F es un campo de descomposición, de S, ¿qué es lo que tenemos por definición? Tenemos que F es exactamente el campo E cuando yo le agrego todas las soluciones de los polinomios en S, ¿no? Que es R. Y como, ¿qué es lo que vimos? Tau es un isomorfismo que va de F en tau de F. Es un isomorfismo que va de F en tau de F. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dijimos aquí? Lo que dijimos es que lo que probamos acá fue que las raíces del polinomio fi de x, si yo me tomo un polinomio fi en S y me tomo sus raíces, entonces sus raíces van a dar a raíces ¿de quién? Van a dar a raíces de sigma estrellita de fi. Sí, entonces lo que tenemos es que, y como tau de R va a dar a raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tau es un isomorfismo entre F y tau de F, ¿sí? R va a dar a, tau de R va a dar a R', tau de R va a dar a todas las soluciones de los polinomios en S, van a dar a todas las soluciones de polinomios en S', ¿sí? Y tau de E y E es isomorfo a E' mediante sigma, que es con el que iniciamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, F' va a ser exactamente tau de F cuando yo le agrego R', ¿no? A ver, otra vez. Entonces dejen concluir esto y acabo. Tengo que tau es un isomorfismo entre F y tau de F. Tau manda E en E'. Tau manda E en E'.
tau manda R en R', y entonces si F es el menor subcampo de E que contiene a R, entonces tau de F, ¿quién va a ser? Tau de F va a ser tau de E. Entonces, a ver, lo escribo. Entonces, tau de F de esta parte va a ser exactamente ¿quién? Tau de E de R, ¿no? Pero esto es exactamente ¿quién? Tau de E de R es exactamente tau de E manda E en E', ¿no? Porque tau restringida a E es sigma. Entonces esto es exactamente tau de E de tau de R, ¿no? Pero tau de E es E'. Y tau de R es R'. Y entonces, pues, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aquí estoy utilizando el hecho de que tau restringido a E es sigma y que sigma de E es igual a E', ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vi que en tau de F ya se descomponen, todos los polinomios de S', y es el menor subcampo que contiene a E' y a todas las raíces de los polinomios en S', ¿no? Entonces, por lo tanto, tau de F satisface la segunda condición de ser campo de descomposición. La segunda condición de ser campo de descomposición. Composición. Y por lo tanto, tau de F es un campo de descomposición de la familia S', ¿no? ¿De quién? De la familia S' contenida dentro de E' de X. Ahí está. Entonces, resumiendo, pues demostramos eso, ¿no? Demostramos que si yo tengo un isomorfismo de campos entre E y E', y yo tengo una extensión de campos F sobre E y otra extensión de campos F' de E', de tal forma que esta extensión F es un campo de descomposición de cierta familia de polinomios con coeficientes en E, entonces resulta ser que el tau de F, y yo tengo un isomorfismo de F, yo tengo un morfismo de campos de F en F', de tal forma que tau, cuando yo lo restringo a E, es sigma. Entonces resulta ser que tau de F va a ser un campo de descomposición de esta familia S' con coeficientes en E', donde esta familia S' la obtengo a través de la familia S, aplicándole a los elementos, a los polinomios en S, el morfismo sigma estrellita, ¿no? El sigma estrellita me cambia polinomios con coeficientes en E a polinomios con coeficientes en E', ¿no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos eso. Y la siguiente clase vamos a ver que podemos extender isomorfismos a los campos de descomposición, ¿sí? Pero eso lo haremos en la siguiente clase. Entonces nos vemos en el siguiente video.